vamos a hablar un poco acerca de los usos de la historia de las matemáticas en la enseñanza de las matemáticas. La historia de las matemáticas puede utilizarse como un recurso para proporcionar oportunidades didácticas especiales, ofrecer insumos a la lógica de la lección y generar actitudes y creencias positivas sobre las matemáticas. Podemos establecer algunos usos. Por ejemplo, favorece conexiones entre matemáticas, educación matemática y concepciones generales de los estudiantes y docentes que están inmersos en una cultura global de una sociedad. Todo esto permite trazar puentes entre enseñanza de las matemáticas y estudiantes. Otro uso posible es la potenciación de las conexiones entre las diferentes áreas matemáticas. Podría utilizarse, por ejemplo, la historia de los números triangulares para establecer conexiones entre números, geometría y relaciones y álgebra. Otro uso posible es el enriquecimiento de la resolución de problemas. Por ejemplo, proponer un problema matemático de un periodo histórico determinado presenta desafíos interesantes que pueden poner en movimiento diversos procesos. También permite el fortalecimiento de la multiculturalidad, esto es, aproximaciones culturales a conceptos matemáticos en diversos contextos históricos. Esto permite identificar aportes de distintas culturas a las matemáticas. Por ejemplo, en China, en el contexto de la teoría de números, en la India, en el contexto de la geometría y el álgebra, o en Mesoamérica, donde floreció la civilización maya, en el contexto de los sistemas de numeración. Todo esto permite cultivar una visión más amplia de las ciencias y la cultura. Permite también el fomento del respeto, el prestigio y el disfrute de las matemáticas. Por ejemplo, mucho del mundo de la informática tiene sus orígenes en las matemáticas. La modelización del universo se ha hecho con matemáticas. Hay matemáticas en el diseño y construcción de puentes y edificios. Utilizando la historia de las matemáticas se tienen diversas opciones didácticas. Por ejemplo, puede servir como un reservorio de anécdotas para motivar y sensibilizar. Esto hace referencia a hechos históricos aislados del desarrollo de las matemáticas mismas o de la vida de algún matemático cuya contribución al avance en la comprensión del tema que se esté tratando haya tenido alguna valía. Por ejemplo, el caso de Ramanujan, que fue un genio matemático hindú autodidacta del siglo XX. Este matemático trabajó 5 años con el famoso matemático Hardy en la Universidad de Cambridge y se dedicó a la teoría de los números, entre otras cosas. En cierta ocasión, Ramanujan se enfermó y Hardy lo visitó al hospital donde estaba internado. Hardy le comentó a Ramanujan: el taxi me trajo al hospital tenía un número bastante soso, el número 1729. La respuesta de Ramanujan fue: no, Hardy, es un número interesante. Es el más pequeño de los números que se pueden expresar como la suma de dos cubos, de dos maneras distintas, ya que podemos escribir 1729 como 9 al cubo más 10 al cubo, y también podemos escribir 1729 como 1 al cubo más 12 al cubo. Esta anécdota, por ejemplo, puede servir al introducir el estudio de la teoría de números. Otra opción didáctica es la descripción de situaciones matemáticas que sitúan un contexto y circunstancias individuales y socioculturales. Esto permite poner en evidencia el contexto intelectual y la estructura interna de los mecanismos conceptuales que permiten resolver un problema. Otra opción didáctica es determinar la secuencia o lógica de la presentación de algunos tópicos, pues la lógica histórica puede sugerir caminos semejantes en los aprendizajes. Esto refiere a la relación entre la historia de las ideas y el aprendizaje de ellas. En cuanto a la educación, se deben tener siempre en mente las grandes transformaciones de las ideas científicas y matemáticas para su inserción en la acción pedagógica. Por ejemplo, John Napier creó los logaritmos y, posterior a los logaritmos, se utilizaron las funciones exponenciales, de modo que el camino lógico en cuanto al descubrimiento, en este caso, fue primero logaritmos y luego exponenciales. Otra opción didáctica es el uso de fuentes primarias, mediante problemas o textos de matemáticos que pueden permitir el tratamiento de ciertos tópicos con las herramientas teóricas que se disponían en el momento histórico dado. Son extraordinariamente útiles, pues brindan a la vez el contexto y las fronteras cognitivas
y permiten hacer comparaciones que aclaran sobre las ideas generales y sobre la efectividad de los métodos propiamente matemáticos a la luz del presente. Por ejemplo, la presentación de la proposición segunda, el problema que establece Euclides en sus elementos. Desde un punto dado A, trazar una línea recta igual a la línea recta finita dada BC. En este caso se trata de hacer la construcción utilizando solamente una regla no graduada y un compás. Algunas estrategias útiles están relacionadas con la realización por parte del alumno de carteles sobre algún tema histórico particular, también realización de trabajos extra clase, por ejemplo, la historia del número pi, etc., o una representación teatral donde se desarrolle algún tema de geometría u otra área matemática.